Vamos a esperar, ya estoy aquí conectada, vamos a esperar a que se conecten personitas, porque para los que hacemos contenido, pues bueno, lo importante es que haya espectadores, lo importante es que haya gente a quien le llegue lo que nosotros compartimos, eso es lo importante. Entonces vamos a esperar a que se unan más personas. El tema está bien interesante y vamos a descubrir muchas cosas, muchos. Vamos a romper paradigmas el día de hoy. Vamos a romper con muchos paradigmas, con muchos patrones, con muchas creencias de los cuales hablo mucho en mi libro titulado Reinventándome desde la conciencia. Si ya tienes el libro, te felicito. Si aún no lo adquieres, te invito a que adquieras mi libro. Por favor, pregúntame cómo obtenerlo y será un placer. Reinventándome desde la conciencia habla de romper con patrones y romper con paradigmas. Y mira que como sociedad tenemos estos patrones. Vamos a esperar. Dice, habla mejor de la película Sonidos de Libertad. Los niños de Dios no se tocan. Gracias por la recomendación, Alonso. Pues fíjate que el tema va de la mano. Si ya me sigues, si aún no me sigues, te darás cuenta, o te invito más bien a que me sigas para que te des cuenta, que hablo mucho de el cuidado acerca de lo que nos compete como adultos hacia nuestra niñez. Y precisamente el tema está muy enfocado precisamente con el cuidado. Una servidora vive en el país México y esta película llega el 31 de agosto. Ya estoy organizando a nivel personal el apoyo para esta película porque está muy interesante. Ha tenido muy buena aceptación en Estados Unidos. Se logró convertir en la número uno por encima de Indiana Jones. ¿Puedes creerlo? Y eso para mí me da wow, mucha esperanza, mucha alegría, porque las personas se están despertando, porque estamos literalmente poniendo el foco donde tiene que estar en nuestra realidad, lo que está sucediendo, y no perdiendo el tiempo en estupideces, en programitas, en realities y viendo contenido que no aporta. Entonces eso a mí me llena de esperanza, me llena de alegría, porque sé que no soy la única persona que está abriendo los ojos, que está impulsando, que está buscando que las cosas sean diferentes. Me alegra muchísimo. Gracias por el comentario. La verdad que la película está muy interesante y les digo, el 31 de agosto llega a México. Ya estamos organizando por ahí ir con playeras de escudo y lanza, ya estamos organizando ir en la fecha especial del estreno, que sería el 31 de agosto aquí en México, y por supuesto convocar para que las salas estén a reventar como apoyo y como unión y visualización de que esto es una problemática y es una problemática real que tenemos que atender. Nuestros niños no se tocan. Nuestros niños, como dice por ahí el eslogan de la película, los hijos de Dios no están en venta. Y creo que es importante que como sociedad nos unamos y empecemos a hacer muralla, empecemos a hacer pared, empecemos a defender y no a cuidar solamente a nuestros hijos, sino a cuidar a los hijos de todos. En todo momento siempre alerta. Pues bien, vamos a esperar a que se unan más personitas y vamos a entrar de lleno en el tema. Si ya leíste el título la verdad es que está bien interesante y para muchos les puede sonar ridículo y decir, ¿de qué me hablas? ¿Cómo matrimonios infantiles? Pues sí los hay, sí existen en nuestro bello país llamado México, pero yo sé que no solo en México, a nivel mundial, en muchos otros sitios se dan estos matrimonios infantiles. Y hoy vamos a entender de dónde viene y cómo es posible que existan, porque ya que estamos en el tema de visualizar todo el tipo de abuso que se da hacia nuestra niñez, pues creo que es momento de visualizar también esta problemática de matrimonios infantiles, matrimonios que, perdón, pero
Me estoy acalorando y eso que está puesto el clima. Pero bueno, ahorita reviso si le tengo que subir porque hace calor aquí en mi bello puerto de Veracruz. Ok, pues bien, vamos a entrar de lleno y vamos a saber si tú has escuchado acerca de los matrimonios infantiles. Pregunta fuerte todavía, aún más, pregunta más fuerte. ¿A ti te tocó formar parte o ser parte de esa estadística de matrimonios infantiles? Me vas a contestar bien fácil la pregunta. ¿A qué edad te casaste? ¿A qué edad te embarazaste como mujer? Como hombre, ¿a qué edad te casaste? ¿O a qué edad fuiste padre? Como mujer, ¿a qué edad te casaste? Contéstame, porque ahí es justo donde empieza el tema. Como sociedad hemos ido a lo largo del tiempo normalizando muchas situaciones que hoy en día nos estamos dando cuenta que no son normales, pero aparte de que no son normales, no son sanas. Porque aquí ha sido el gran tema. Hemos ido normalizando tantas situaciones que pasan por nuestra vista, nos damos cuenta, sabemos de las situaciones, las vivimos, las palpamos a veces en nuestra rutina diaria y se nos hacen tan normales y tan naturales porque precisamente eso es lo que nos han hecho sentir. De manera particular, tengo que confesarte que crecí en un entorno donde literalmente las niñas, porque son niñas, que les quede claro, a la edad de 15 años, escucha esto, a la edad de 15 años ya estaban casándose. A la edad antes incluso de cumplir 16 años, ya estaban con un hijo, ya eran mamás. Dice temas como el padre que abandonó a sus hijos y es muy normal para la sociedad. Sí, por ejemplo, no es mal visto o no es muy mal visto para algunos el tema de ir dejando hijos regados por todos lados. A veces hasta se le aplaude ese tema al hombre. Te decía que en efecto hemos ido normalizando muchas situaciones y por ejemplo yo crecí viendo esa dinámica. Niñas que salían o incluso antes de salir, a ver qué dice aquí, hasta los protege la ley. Pues más que proteger la ley, se protegen entre ellos mismos, entre los hombres, porque también no nos hagamos tontos. Generalmente quienes están al mando y quienes dirigen y rigen las leyes, hasta el día de hoy, nos guste o no, siguen siendo hombres. Pero creo que las cosas están empezando a cambiar y creo que unidos podemos lograr muchísimas cosas como antes no se habían logrado en la historia. Gracias por comentar. Voy a ir tratando de detenerme para leer sus comentarios y sus aportaciones. Muchas gracias. Les decía que las niñas, mis compañeras, iban saliendo de la secundaria o se acercaba ya el bendito fin de curso para graduarse de secundaria y ya escuchabas que a fulanita, a perenganita, ya traía novio, ya estaba pedida lo que se conoce en los pueblos como ya estar comprometidas. A ver, voy a ir leyendo, Dice, creo que se súper apoyan entre hombres porque entre mujeres el apoyo es muy difícil de conseguir. Saludos desde Metepec, Estado de México. Dice, ay, les juro que lo que pasa que como tengo el aro de luz, no alcanzo a ver quién escribe. A ver. Soy esa, dice que creo que se superapoyan entre los hombres porque entre mujeres el apoyo es muy difícil de conseguir.
Soy esa. Déjame contestar esa pregunta. Y bueno, saludos para Juan Manuel también. Saludos desde Metepec, Estado de México. Saludos Juan Manuel, gracias. Soy esa. Bueno, así con ese seudónimo voy a contestar. Toda la vida nos han vendido la idea, falsa idea, y creo que la has escuchado, el dicho de mujeres juntas ni difuntas. Nos han hecho creer que las mujeres no podemos apoyarnos, nos han hecho creer que las mujeres no podemos estar juntas, no podemos compaginar, no podemos empatizar, no podemos unirnos para lograr fines en común. Y toda la vida han buscado generar división. ¿Sabes por qué? Y sabes, esas mentes maestras, porque lo han sido mentes maestras que han sabido vender su discurso y nosotras absurdamente como mujeres, como sociedad, lo hemos comprado. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres, yo lo he dicho, yo amo ser mujer, honro ser mujer y admiro plenamente a la mujer, porque las mujeres tenemos capacidades hermosas, maravillosas, únicas con las que nacimos cada una. Y si tenemos la visión suficiente, la sabiduría suficiente para unirnos, imagínate todas esas cualidades, todos esos talentos unidos, lo que podríamos lograr. Imagínate, nosotras como luciérnagas, me gusta mucho hacer esa comparación de luciérnagas. ¿Por qué? Porque imagínate, la luciérnaga, la lucecita que da los puntitos tan pequeños, somos las mujeres. No dejemos que apaguen nuestro brillo, no, pues, que tiene como focos. Y sin embargo, en la oscuridad, la luz tan hermosa que se deja ver. Una lucierna, permitamos que nos separen, no permitamos y no. Pero entre más se van uniendo más luciérnagas, se hace un espectáculo maravilloso. Eso compremos el diálogo y el pleito ajeno de nadie, entendamos que unidos podemos lograr mucho, mucho más y por eso la gente que mueve los hilos a veces sabe perfecto eso y por eso busca generar siempre división. Pero estamos despertando, estamos reaccionando y nos estamos dando cuenta que unidos podremos lograr cambios verdaderos, verdaderos. A ver, voy a seguir leyendo, por favor. A ver, dice, soy esa porque cuando fui a la central de abastos les pedí ayuda a muchas mujeres a buscar una dirección, nadie me ayudó, ninguna mujer me ayudó, fueron hombres los que me ayudaron. Uy, qué triste leer eso, qué triste de verdad leer eso, pero sí pasa, yo confío que las cosas están cambiando, pero claro que sucede. Y fíjate ahí donde dices tú que fueron hombres precisamente los que te ayudaron y cuál es cuál es el comercial repetitivo que nos venden hoy, que nos cuidemos de los hombres, que los hombres son malos, abusivos, que son violentos y generalizan. Yo no digo que no, claro que hay hombres con esas patologías, claro que hay hombres llenos de traumas, de frustraciones, claro que hay hombres con pasados oscuros y que por supuesto hay que tener precaución, pero nos han llevado a generalizar y muchas veces en la calle pues ya no estamos en paz, ya no vamos libres, ya no nos sentimos seguras. Incluso si vemos por ahí a un hombre, si se quiere acercar a ayudar, salimos huyendo porque es lo que están buscando, generar división. La guerra, la guerra se gana con división, la guerra se gana con estrategia y la división hace que la fuerza, por ende, también se divida. La estrategia también se divida. Entonces seamos más inteligentes y empecemos a ver por debajo de toda esa estrategia mediática, porque en nosotros está realmente lograr los cambios que queremos. Bien,
Les decía que crecí viendo la dinámica de cómo las niñas a los 14 años ya estaban pensando en casarse. Hemos escuchado que el entorno determina en gran manera tu proceder de adulto, cómo te comportas, la formación que obtuviste de los ceros a los 10, a los 12 años, va a determinar tu comportamiento. Lo que creciste viendo, la dinámica del entorno, tiene muchísimo que ver y determina en gran manera cómo vas a actuar, qué vas a hacer con tu vida los próximos años. Yo era pequeña, tenía la misma edad que mis compañeras, pero les soy honesta, yo siempre vi y pensé en mi cabeza que debería de existir otro estilo de vida, que nacer, crecer, reproducirme y morir no, no debería ser el único camino y no debería ser mi misión en la vida. Se me hacía algo tan lineal, tan prescrito, tan diseñado por alguien más que yo no lo podía concebir como mío. Es esa rebeldía, si tú lo quieres ver, pero al mismo tiempo creo que más que rebeldía, esa visión interna de saber que habría algo más afuera de ese entorno en el que yo me encontraba en ese momento, siempre me llevó a cuestionar y a preguntarle incluso a mis propias compañeras por qué se metían en ese rollo de meterse, de casarse en el matrimonio tan niñas, porque realmente es lo que son unas personas, unas personitas a la edad de 14, de 15 años, son unos niños inmaduros, inexpertos y que no tienen la más remota idea de lo que les espera en un matrimonio. Pero el entorno social te dice que eso es lo normal, que eso es lo que hace todo mundo, entonces lo compras como algo natural, como algo que así debe ser. Entonces tú no tienes visión, tú no aspiras a nada más y fíjate qué frustrante es, porque hoy ya de grande me ha tocado regresar a esos lugares, me ha tocado regresar a ese lugar donde yo crecí y la dinámica sigue siendo exactamente la misma. Y cuestionándome un poco, dije, ¿por qué sigue sucediendo exactamente lo mismo con todos los avances tecnológicos, con todas las oportunidades, con todo el bullicio social que está cambiando, que está evolucionando? ¿Por qué sigue pasando exactamente lo mismo? Pero es que aquí es donde regresamos y aquí es donde literalmente, dice Ale, muy cierto, gracias Ale, sí, y decía, ¿por qué? ¿Por qué sigues pasando exactamente lo mismo? Y la única respuesta que he encontrado es ¿por qué sigue pasando exactamente lo mismo? Pues porque resulta que quienes criaron a estas niñas, quienes criaron a estos niños, mamás que se casaron a la misma edad de que hoy en día se están casando sus hijos, donde es algo tan natural para ellos. ¿Qué consejos les van a dar diferentes? ¿Qué visión de la vida le van a dar diferente si no conocen otra cosa? Y pudiera sonar hasta como justificación, pero para mí no es justificación ya, porque ahora sí depende y es decisión personal si yo quiero repetir el ciclo que he visto que se repite sin temor a equivocarme generación tras generación en esos lugares. Te estoy hablando del lugar donde yo crecí, pero existen un sinnúmero
de lugares iguales. ¿Por qué una Elisa logró salirse de esa dinámica social? Porque hay muchas personas que sí logran salirse de esa dinámica social y otras no. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y yo me pregunto, ¿cuál será el diferenciador? ¿Cuál será ese detonante que te lleva a actuar de manera robotizada, haciendo exactamente lo mismo del entorno en el que creces? ¿Creencias? ¿Miedos? ¿Paradigmas? ¿Poco valor? ¿Poco autoestima? ¿Un falso autoconcepto de lo que es la vida? ¿Un falso autoconcepto de lo que significa el matrimonio? Yo me acuerdo que mis compañeras en la secundaria eran las más orgullosas de tener ya a un novio, de sentirse ya comprometidas y esperando graduarse del nivel básico secundaria para casarse, para después de salir casarse. Y las veía tan orgullosas, presumiendo al galán. Y a manera personal, pues lo menos que me causaba era admiración por ellas. Es más, me daban pena, me daban tristeza, porque decía, ¿cómo es posible que solamente puedas aspirar a eso? ¿Cómo es posible que veas generación tras generación a niñas haciendo exactamente lo mismo? Y a mí me daba mucha risa, sí, sí, mucha risa, la verdad. En esa edad mucha risa, hoy me da mucha pena, mucha tristeza porque sigue pasando, que es lo peor y es lo más lamentable. Las niñas en la secundaria, pues ya algunas ya a punto de cumplir 15 años, otras ya habiendo cumplido 15 años antes de salir de la secundaria, pues ustedes saben que a los 15 años socialmente ya tú te puedes pintar, maquillar, etcétera. Entonces, pues esas niñas siempre andaban arregladitas, aunque no tuvieran 15 años, ya andaban arregladitas, maquilladitas, bien pintadas, bien perfumaditas, bien bañaditas, bien monas ellas, ¿no? Pasaba algo después de que se casaban. Antes de, las veías ilusionadas, con chispa, hermosas, relucientes como lo que eran. Una hermosa mariposa apenas agitando sus alas para empezar a volar y descubrir todo lo que implica el mundo. Era natural verlas con ese brillo, con esa vibra, con ese brío. Pero algo pasaba y yo observaba, yo siempre he sido muy observadora. Yo observaba que algo cambiaba y algo se rompía internamente en ellas cuando llegaban al matrimonio. Se opacaban, se apagaban, dejaban de arreglarse. Y es que aquí viene otra creencia absurda. Cuando tú te casas, al menos en ese ámbito social, en las comunidades, en los pueblos pequeños, el ámbito social, pues te dice que pues ya estás casada, pues ya no vale la pena arreglarte, ya conseguiste al novio, ya lo amarraste, ya es tuyo, ya. Ahora tus obligaciones son otras. Ahora tus obligaciones son tener la ropa limpia, la casa limpia, la comida calientita y ocuparte de la casa. Y el esposo pues sigue en la fiesta como si fuera soltero, pero tú ya no, tú ya te apagas, tú ya te opacas y dejas de ser la mujercita, pero más que mujercita, la niña que se casó ilusionada, que se casó pensando que iba a vivir un cuento de hadas y te casas y te das cuenta que la realidad es otra. Muchas de esas parejitas, muchas de esas compañeras mías que se casaron en esa etapa temprana,
hoy en día están solas, abandonadas, porque el marido se fue a Estados Unidos a trabajar, obviamente, a descubrir y a saborear el mundo y a ver lo que había fuera de, con otra relación, con otra familia, y se olvida de la niña que dejó en el pueblo, en su rancho. Y ahí es cuando yo me pregunto, estas niñas que hoy están solas, con hijos, que ya son mujeres, que ya crecieron, que ya son maduras, pero se quedaron con esos hijos. Hoy en día esos hijos ya tienen 15 años, 14 años, y la dinámica se sigue repitiendo. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿dónde queda el amor y la responsabilidad que tiene uno como madre, como padre, para impulsar a nuestros hijos a que hagan cosas diferentes, para evitar de alguna manera que cometan los mismos errores que nosotros cometimos? Y es que a veces es inevitable. Ellos tendrán que cometer sus propios errores, pero cuando se trata de literalmente meterse en el tema de un matrimonio a tan corta edad, creo que por todos los medios habidos y por haber, deberíamos de tener la responsabilidad como padres, como sociedad, ponerle una pantalla grande y hacerle ver la situación, hacerle ver la realidad que ni siquiera pasa por su mente. ¿Por qué? Porque son niñas, son niños que crecieron con la idea que les ha vendido el tema digital, Hollywood, el tema de telenovelas, el tema de películas, que todo es hermoso, que todo es miel sobre hojuelas, que solo es el se casaron y vivieron felices para siempre, cuando sabemos perfectamente que se casaron y ahí no se termina la película, ahí empieza la verdadera película. Ahí es donde verdaderamente el reto aparece. ¿Por qué sigue pasando esta situación? ¿Por qué seguimos permitiendo como sociedad que este tema de matrimonios infantiles, porque no nos hagamos niños de 15, 14 años casándose, no saben ni en qué se están metiendo, no tienen la madurez? Y es lamentable que como padres de esos niños, lo único que les sepamos decir o inculcar directa o indirectamente es: consíguete un novio, cásate, porque si no te casas a esa edad ya no te casaste, y ya les llaman a la edad de 18, 19, 20 años en esos pueblos se les llama quedadas, quedados. Qué absurdo que siga pasando este tipo de situaciones. Y ahí ves a niñas a los 15 años, 16 años, ya con un hijo, una niña cuidando a un niño, criando a un niño, haciéndose cargo de un niño. Y seamos honestos, si a veces nosotros ya de manera pues más madura, yo, una servidora, tuve a mi primera hija a la edad de 25 años, casi 25 años. Y es difícil, es complicado saber todo el cúmulo de responsabilidades que te cae. Tu vida cambia por completo. Y ahora tus horarios se tienen que reajustar a los horarios de tu hijo. Cambia totalmente la dinámica, tus prioridades. En etapa madura es complicada. Ahora imagínate a una niña, a un niño de 15 años, siendo mamá, siendo papá, teniendo esta responsabilidad tan grande y queriendo seguir en la fiesta, queriendo seguir haciendo lo que a esa edad corresponde, que es disfrutar, bailar, reír, salir con los amigos, conocer, seguir estudiando para algunos.
porque apenas va saliendo de la secundaria para empezar una prepa, un nivel medio básico. ¿Y qué pasa? Pues obviamente, como es una niña cuidando y criando a un niño, ¿qué sucede? No tienen una crianza verdadera, no los cuidan como deben de cuidarlos, no los vigilan, no, no, y no les dan la formación que debería de tener un niño. Por ende, el ciclo se repite y se repite y se repite. Hay niños descuidados en la calle, porque la niña de 15, de 16 años, lo menos que quiere es estar cambiando pañales, estar cuidando a un niño. La niña, y más en nuestros tiempos, ¿qué hace? Pues con el teléfono, chateando con otras amigas, chateando con el novio o con los enamorados que le surgen en redes sociales. Y el niño, pues el niño descuidado allá con el vecino, en la calle, comiendo quién sabe qué. Y por eso viene ahí todo el tema de desgracias, de niños desaparecidos, de niños que no están bien atendidos, que no están siendo educados, que los está educando el vecino, que les está enseñando cosas que no deben de aprender. Pero es que todo es una cadena y todo viene y todo nace desde una cultura que nos ha hecho pensar y creer cosas, verlas normal y naturales cuando sabemos que realmente no lo son. Deberían de existir leyes y deberían de existir leyes reales, porque leyes en escrito, y lo sabemos, existen muchas buenas intenciones. En el papel, uy, tú léete la Constitución y verás que hay muy buenas leyes, pero en papel, en la mera práctica no aplican. En la mera práctica no existen y ni se conocen. Los mismos servidores públicos que están para proteger y salvaguardar a la sociedad y a la niñez, pues muchas veces ni siquiera saben de estas leyes, ni cómo aplicarlas, mucho menos. Y ahí es el gran problema, y ahí es el gran tema. Cómo proteger a estas niñas, cómo proteger a esos niños que fueron hijos de niñas inmaduras, cómo protegerlas y cómo prevenir y cómo evitar que el patrón se siga repitiendo, que sigan haciendo exactamente lo mismo que conocen de su entorno. En esos pueblos una niña cumple 12, 11, 12 años y ya es una señorita para el pueblo. Ya la empiezan a ver como posible prospecto para el hijo de fulana, de perengana. ¿Puedes creerlo? Es tan indignante. Dice, los que conocen las leyes las manipulan a beneficio. Sí, es cierto. Los que logran conocer esas leyes, porque algunos ni siquiera saben que existen ciertas leyes. ¿Cómo proteger a esas niñas? ¿Cómo proteger a esos niños? Hace falta tanta educación, tanta formación. Hace falta que literalmente a esas niñas que hoy en día están empezando a crecer, que están entre 12, 13, 14 años en las comunidades, en los pueblos, se les brinde tanta información y tanto apoyo como sea posible, porque son niñas que muchas de ellas, sigo diciéndolo y no lo justifico, pero en gran medida el entorno en el que creces de alguna manera te determina y te va moldeando hacia dónde te vas a mover, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, cómo vas a actuar, cómo vas a reaccionar. Eso es cierto, pero te puedo decir que al final de cuentas la responsabilidad
de hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes, depende de uno. Tuve la bendición de muy chica tomarme vacaciones y salir de ese pueblo, irme de vacaciones a Tabasco, a Villahermosa, a Minatitlán, a Chiapas, porque tenía tías y tíos que estaban por esos lugares y en vacaciones tenía la gran fortuna de irme con mi abuela. Mi abuela siempre me andaba jalando y cuando no me jalaba yo me le pegaba, pero yo me iba con ella porque yo quería conocer qué había fuera de ese rancho. A ver, dice las tradiciones. Ay, a ver, espérame. Es que me inhibe la vista la luz. Dice, las tradiciones generacionales han sido impulsadas por gente que se favorece personal o grupalmente. ¿Mm? Ok, buen comentario. Sí, también otra parte es ignorancia, otra parte es conformismo. Les decía que tuve la fortuna de salir de ese entorno en cada vacación. Yo me acuerdo que yo esperaba con ansias, la etapa más bonita yo creo que de mi vida era cuando se llegaban las vacaciones. Y yo me iba de vacaciones a esos lugares y yo veía que había otra forma, otro estilo de vida. Y a mí me encantaba porque literalmente era como abrirme el panorama, abrirme el foco y decir, ok, no solamente es este estilo de vida, puedo hacer cosas diferentes. Y eso a mí me ayudó mucho quizá para darme cuenta que yo no quería por ningún motivo absurdo quedarme ahí y casarme. Estuve a punto de cometer el gravísimo error de casarme a la edad de 15 años con una persona más grande que yo. 7 años me llevaba de ventaja. Obviamente él ya era una persona madura y probablemente ya con toda la conciencia de decir, pues ya es momento de casarme. Yo iba saliendo de la secundaria y estuve a punto de cometer, fíjate cómo el ambiente es casi determinante y cómo de alguna manera lo que tú vas observando, viendo la dinámica social, se te hace algo tan natural. Pero algo dentro de mí decía, no, 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 eso no puede ser lo único para ti, eso no puede ser lo único para una mujer, para una niña, porque era una niña. Y me acuerdo que era tanta la insistencia del tipo, tanta, que yo decía, bueno, ok, sí, nos casamos. Me graduaba en julio y decía, bueno, sí, ok, sí, nos casamos en diciembre, va. No inventes, cuando el tipo se fue yo dije, ¿qué hice? No, 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 esto no es lo que quiero, no, no, y no, y no. Yo dije, pues a ver, en la próxima que nos veamos yo le voy a decir que cancelo, que yo no sé qué estaba pensando, que le dije que sí. Y así fue. En la próxima visita le dije, no, ¿sabes qué? Olvídalo, no, yo no quiero casarme, yo quiero seguir estudiando, yo quiero hacer otras cosas. Ah, oye, y aquí la trampa. Me dice el chavo en aquel entonces, me dice, sí, tú no te preocupes, tú te casas y tú puedes seguir estudiando, tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Pero algo dentro de mí decía, como que siempre fui un poco, mucho despierta, y yo siempre pensaba y decía, no, este de seguro me está queriendo marear y me está diciendo que sí, me está dando el avión que sí, porque pues lo que quiere es que me case con él y ya teniéndome ahí, conociendo cómo son los machos de los pueblos, pues va a decir, no, que estudios ni que la fregada, yo me casé para tener una mujer en casa y para que me dé hijos y yo no, o sea, yo era bien, yo me adelantaba y yo decía, no, no, olvídalo, yo no. No, pero es que tú puedes seguir estudiando, de verdad. ¿Qué quieres estudiar? Yo te apoyo. Para empezar, te tenías que mover del rancho hacia un pueblo, hacia una ciudad, para poder estudiar todos los días. ¿Tú crees que me iba a permitir hacerlo? Dije, no, ¿sabes qué? Olvídalo, no quiero cometer el mismo error. De hecho, siempre dije que no y recuerdo a mis amigas y no, yo no me quiero casar, lo siento,
lloró a mares el tipo, pero no me casé. Lo logré y dije, wow, no, se sintió tan liberador y entendía que yo no estaba ni siquiera enamorada de ese chico. Lo que estaba pasando es que había caído en el círculo social. Lo que estaba sucediendo es que la trampa del entorno me había atrapado y estuve a punto de quedar en ese círculo. Híjole, cuánto agradezco a Dios haberme sacado de eso, porque si algo puedo decir es que fue Dios el que me libró. ¿Tú puedes creer que para mi mamá era algo natural? ¿Y sabes por qué era natural? Porque mi mamá también se casó a la edad pequeñísima de 14 años. A mi mamá la dejó mi abuela, su mamá, a la edad de 7 años con mi abuelo. Se quedó sola. Ella creció solita, ella y mi abuelo. Y a la edad de 14 años conoce a mi papá, un hombre más grande que ella, también por 7 años. Fíjate cómo a punto de repetir yo el patrón con él, con este chico. El caso es que obviamente conoce a mi papá a la edad de 14 años, le empieza a cortejar, pues obviamente me imagino que le empieza a hablar bonito, a hablarle de todas las posibilidades que podían hacer. Y va y se casa a la edad de 14 años. ¿Ok? Obviamente para ella también de alguna manera era algo natural que sus hijas se iban a casar a esa corta edad, que era algo natural que sus hijas cumpliendo 15 años se casaran. Y es así como nos lleva la trampa social, el tema cultural, que vamos normalizando ciertas situaciones, ciertos procederes, ciertas conductas. Yo después le reclamaba a mi mamá y le decía, mamá, es que ¿cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre querer que yo me case a la edad de 15 años? ¿Por qué nunca me diste un consejo? ¿Por qué nunca me dijiste, hija, mi amor, hay otras cosas, no cometas el mismo error que yo cometí? Yo le reclamaba a mi madre, yo le decía, mamá, es que ¿cómo puede ser posible que tú, habiendo pasado todas las situaciones que has pasado con mi papá, porque no la pasó bien al inicio, cómo es posible que no me prevengas y no me digas, mi amor, no te metas en ese rollo, ponte a estudiar, busca otras oportunidades? Pero, ¿sabes? Yo siento que lo que mi mamá de alguna manera quería, de manera de amor de madre, era que yo no pasara por la situación que ella pasó. ¿A qué me refiero? Sí me iba a casar prácticamente a la misma edad que ella, pero me iba a casar con una persona pudiente, una persona que económicamente tenía para hacer y deshacer. Entonces yo no iba a casarme con una persona como mi papá, que prácticamente la llevó a vivir debajo de un árbol y no tenían esa fluidez económica. Entonces mi mamá, en su inmenso amor, y hoy lo entiendo, de alguna manera quería garantizar mi futuro, mi estabilidad, pero a mí se me hacía tan absurdo que me metiera en ese tema del matrimonio a una corta edad, que yo sí le reclamé muchas veces, pero ya después con madurez lo entendí y yo decía, es que ella quería que yo no sufriera carencias, carencias que ella sí pasó con mi papá. Esa era su idea. Mala, buena, no lo sé, no soy quien para juzgar, pero agradezco mucho que tuve la sabiduría de decir en esta vaina, como dicen los colombianos, yo no me meto, yo no le entro, muchas gracias. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo lograr que las niñas sigan cometiendo el mismo error, sigan repitiendo el mismo patrón que sus mamás, que sus papás?
cómo hacerlo. Y para mí la pregunta es muy importante, pero la respuesta lo es aún más. Necesitamos educar a estas niñas, educar a estas mamás, enseñarles y abrirle un abanico de posibilidades por hacer, porque es increíble. En los pueblos, en los ranchos, no hay mucho que hacer. ¿Cuál es la diversión número uno? Pues irte a la fiesta, irte a los bailes y, por supuesto, conseguir galán es el premio mayor. ¿Puedes creerlo? Pero esa es la dinámica de ese entorno. Entonces, ¿cómo llevar cosas diferentes a esos lugares? ¿O cómo hacer que estas niñas salgan de ese entorno? Yo pude hacerlo y yo sé que como yo pude hacerlo, todas y todos pueden hacerlo si se lo proponen. Pero ¿cómo ayudarles a mostrar que hay otras cosas? Necesitas tener ese fuego interno, necesitas saber que hay más, necesitas atreverte a salirte de ese entorno, necesitas moverte de esa zona de confort, que de confort no tiene nada, te lo garantizo. Pregúntale tú, niña, niño de 15 años, 14 años, pregúntale a tu mamá qué feliz es. Es más, no le preguntes, obsérvala, porque en la observación te vas a dar cuenta. Yo observo y me gusta mucho observar, me encanta estudiar el comportamiento humano, me fascina. Y uno de mis mejores métodos para aprender es la observación. Y yo veo cómo esas niñas se van apagando poco a poco, van agachando la mirada, ya no sonríen, ya no son felices, son mujeres o niñas amargadas, son niñas que ya no se arreglan, que ya no le encuentran gusto a maquillarse, a ponerse zapatitos altos, a vestirse mona. Pregúntale si es feliz y obsérvala más que nada si es feliz. Si no lo es, porque te garantizo que el 99,9% de estas niñas no son felices y muchas de ellas se preguntan en su soledad, en esos momentos de quietud, ¿qué carajo hice? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no me moví? ¿Por qué no me fui a trabajar? ¿Por qué no me fui a estudiar? ¿Por qué no busqué formas de hacer cosas diferentes? Obsérvala y te darás cuenta que no es feliz. Ahora, aterriza la idea y llévala hacia ti. ¿Quieres ser ese mismo prototipo de persona en un futuro? ¿Quieres estar en la misma situación lamentándote por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viendo cómo era la situación de tu mamá, de tu papá, volviste a caer en ese mismo tema? ¿Por qué volviste a repetir el patrón? ¿Por qué no mejor en este momento te preguntas y cuestionas y dices, puedo hacer las cosas diferentes? ¿Qué tiene el mundo para ofrecerme? ¿Qué tengo yo para ofrecerle al mundo? Voltea en tu entorno y te darás cuenta que no es lo único que hay lo que tú conoces. Necesitamos educar a nuestra generación, necesitamos prevenir y necesitamos en algún momento tomar el ejemplo de esas personas que no son felices, que no son plenas, para que esta generación que viene tras de nosotros se refleje en ellos y haga las cosas diferentes. Nacer, crecer, reproducirse, morir, no es lo único que has venido a hacer a esta vida. Cambiemos esa dinámica social. Tú como mamá, si amas a tu hija, si amas a tu hijo, no lo orilles a que cometa el mismo error que tú cometiste. Casarse a temprana edad, no disfrutar su vida, no crecer, no terminar de madurar simplemente.
Cuando cortas una fruta que no está todavía en su tiempo, se madura mal, sabe mal, el color no es el adecuado, porque estás forzando una maduración. Lo mismo sucede con el ser humano, lo mismo sucede con nuestras niñas, con nuestros niños en cada rincón de nuestro país y del mundo. Cada vez que los queremos forzar a adelantarse a vivir una época, a hacer cosas para las cuales todavía no están preparados, no las van a hacer bien, no van a madurar de la manera correcta, no van a cumplir el papel real que implica ser mamá, ser papá, porque no están preparados todavía, porque nunca lo estuvieron, porque nunca terminaron de crecer, de madurar. Los cortaron o se dejaron cortar antes de tiempo. Necesitamos cambiar esa retórica social, necesitamos cambiar ese discurso, necesitamos hacer las cosas de verdad diferentes. Mamá, papá de un niño, de un adolescente, no orilles a tus hijas a hacer lo mismo. No le lances las perlas a los cerdos, dicen por ahí. ¿Qué significa esto? Mamá de una niña quinceañera, no la exhibas ante el mundo ya como una mujer hecha y derecha. Mamá de una niña de 12, de 13 años, no la exhibas ante los hombres como una mujercita hecha y derecha porque no lo es, todavía no está lista, no está preparada. Pareciera que te urge a veces deshacerte de tu hija. Se la andas ofreciendo y la andas que todo mundo la vea, exhibiendo por todos lados. Cambia ese discurso que te han vendido toda la vida. Haz las cosas diferentes por ti, por tus hijos. No, no y no seas parte de su infelicidad. No seas parte de la desgracia que le espera, porque confiésate a ti misma, no me digas a mí porque yo lo he observado. ¿Eres feliz con las decisiones que has tomado y que muchas veces ni siquiera han sido tus decisiones? Te dejaste envolver por el entorno, te dejaste llevar por el momento y las consecuencias las cargas para toda tu vida. No, no y no lleves a tus hijas, a tus hijos a cometer exactamente lo mismo. Cambia por ti, por ellos. No más matrimonios infantiles. Necesitamos hacer algo. Necesitamos de verdad poner manos a la obra y hacer algo real. Leyes que ya no se queden solamente en papel, que se pongan en la práctica y que nos convirtamos todos en vigilantes sociales para hacer que estas leyes se cumplan. Es momento de hacer las cosas diferentes. Es momento de cambiar. Si yo pude, tú puedes. Si muchos han podido, tú puedes hacerlo también. Solo es cuestión de que te atrevas, solo es cuestión de que te salgas de ese cubo de cangrejos donde los cangrejos de tu entorno van a jalarte y van a ser y tratar de que cometas los mismos errores que ellos han cometido. La gente infeliz busca que los demás sean infelices. La gente que fracasa, que no triunfa, busca que los demás hagan exactamente lo mismo. Salte de ese entorno tóxico, salte de ese entorno donde las niñas lo único que saben hacer es casarse y punto. Es su mejor actuación, su mejor papel que harán en la vida. Si tú amas a tu hija, sácala de ese entorno. Ya no se vale decir que eso te tocó porque te puedes mover. No eres un árbol, te puedes mover y le puedes brindar oportunidades diferentes a tus hijos, a tus hijas. Es cuestión de que lo decidas y es cuestión de que tomes acción. Muévete de ahí, busca oportunidades, toca puertas, enséñales que hay otras cosas.
No los orilles a cometer el mismo error que tú cometiste. No hay justificación. Hoy en día existen muchas herramientas para lograr hacer cosas diferentes. Ya no te podrás justificar el día de mañana que no tenías información, que no sabías, porque ya hoy en día la información está a un clic. Tenemos exceso, de hecho, de información, pero te toca a ti elegir la que te sirva. Ayuda a tus hijos. Ya basta de seguir haciéndonos de la vista gorda. Ya basta de hacer como que nada pasa. Ya basta de ser parte de esa dinámica social. No más matrimonios infantiles. Es un delito para empezar. Y aunque para algunos pueblos es algo natural y normal, no es natural. El cuerpo, como cualquier fruto, necesita tener un proceso de maduración. El cuerpo mismo, el cerebro, por supuesto que también. No podemos seguir cómplices de estas prácticas sociales que no son adecuadas. Porque el día de mañana lo único que pasa es que no estábamos listos para ser mamás, papás, y ahí se viene todo un efecto dominó. Niños que nacen mal, porque el cuerpo no estaba todavía listo, niños abandonados, muchos abortos y muchas madres solteras. Es todo un efecto dominó que podemos frenar desde la raíz, pero nos corresponde a cada uno de nosotros como adultos, a ti como mamá, a ti como papá, como abuelo, como tía, como maestra. A todos nos compete. Hagamos cada uno de nosotros la parte que nos corresponde para cambiar estas situaciones, porque claro que se puede. Claro que podemos hacer las cosas diferentes. ¿O qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A mí me apasiona mucho hablar de estos temas porque, ay, creo que sí, yo sí confío en la humanidad. Hace muchos años alguien me decía, eres una ilusa, eres una tontita, me decían. ¿Cómo le puedes tener fe a la humanidad? ¿Cómo puedes pensar que ellos pueden cambiar, que pueden transformarse, que pueden ser personas diferentes? Y desde hace muchos años la contestación sigue siendo la misma, porque yo en algún momento también estuve de aquel lado, donde quizá alguien me pudo etiquetar y decir, ¿cómo puedes confiar en esa persona? ¿Cómo crees que va a cambiar? ¿Cómo crees que se va a transformar? Y si yo pude cambiar, si yo pude transformar mi realidad, si yo pude tomar nuevas y mejores decisiones, sigo creyendo y confiando que ustedes también pueden. Y por eso sigo creyendo en la humanidad. Porque yo sé que allá afuera hay mucho, mucho monstruo. Porque yo sé que hay mucha porquería y hay seres humanos que honestamente no se merecen ni una segunda ni una tercera oportunidad. Yo lo sé. Pero también sé que hay muchos que simplemente han sido etiquetados de manera errónea. Sé que hay muchos que simplemente no saben cómo cambiar, cómo transformarse, cómo hacer las cosas diferentes y que a veces solo necesitan que llegue alguien y les muestre el camino y les diga un sí se puede y le dé una palmadita en el hombro y le diga yo creo en ti. Me siguen preguntando y me siguen haciendo esa pregunta muchas veces. ¿Por qué sigo creyendo en la humanidad? Porque si yo no creyera que allá afuera hay personas buenas, honestas, que merecen salir adelante y hacer las cosas diferentes, que merecen una palabra de aliento, que merecen un sí se puede,
yo no sé qué haría en esta tierra. Honestamente, yo no sé cuál sería mi función. Si yo no creyera en la humanidad, creo que me deprimiría. Si yo no creyera que hay personas buenas, honestamente, tal vez y solo tal vez perdería el rumbo. El saber que allá afuera hay personas que valen la pena, el saber que hay personas que necesitan a veces de una palabra de aliento, a mí, a manera personal, me hace que me levante todos los días. A mí, a manera personal, hace que le encuentre un propósito a mi vida. Porque sí, estoy consciente que hay personas malas, pero también estoy consciente que los buenos seguimos siendo más. Y que hoy más que nunca, nos estamos uniendo porque queremos hacer las cosas diferentes, porque la hemos regado muchas veces y muy seguramente las seguiremos regando más. Pero hoy queremos hacer las cosas diferentes, hoy queremos atrevernos a hacer las cosas diferentes. Nos pasan situaciones y nos seguirán pasando situaciones, no todo nos va a salir como nosotros queremos, eso es cierto. Pero si tenemos el fortalecimiento, si tenemos la sabiduría, si tenemos la entereza y la inteligencia para saber que aún esas cosas que no salen como nosotros queremos, salen como tienen que salir para darnos el fortalecimiento, para darnos el conocimiento y la experiencia que necesitamos tener para seguir preparándonos en el camino, creo que tendremos más del 50% del terreno ganado. Yo sigo creyendo y confiando que podemos hacer las cosas diferentes y eso es lo que a mí me despierta todos los días. Saber que podemos cambiar y transformar nuestra realidad y no solo nuestra realidad, sino la realidad de muchas personas más. Eso me alimenta, eso a mí de manera personal me motiva como no tienes idea. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué te despierta? ¿Qué te levanta todas las mañanas? ¿Con qué pensamiento te levantas? ¿Sigues confiando y creyendo que puedes hacer las cosas mejor? ¿O de plano te levantas ya vencido? Te levantas así como que el viento te lleve a donde te tenga que llevar. Porque si está pasando eso en tu vida, es momento de que retomes el rumbo, es momento de que agarres el sartén por el mango, es momento de que te adueñes del volante, es momento de que agarres el timón y te des cuenta que tú eliges hacia dónde quieres dirigirte, que el destino no está escrito, que tu historia la escribes tú, nadie más, pero es una decisión personal. Es una decisión que tienes que tomar tú y solo tú. ¿Qué vas a hacer? ¿Te unes a la frecuencia de querer hacer las cosas diferentes? ¿De moverte de manera diferente? ¿De cambiar y transformar la realidad tuya? Y qué hermoso es entender que cuando cambias tu realidad también cambias el entorno, también cambias la realidad de las demás personas. Qué bonito es eso. Quiero agradecerte por haberme acompañado. Quiero agradecerte por escuchar, a lo mejor no todo el contenido, pero una parte del contenido. Confío que parte de lo que dije puede ser de bendición para ti. Si lo es, compártelo. Y sobre todo ponlo en práctica. Sobre todo ponlo en práctica porque de nada sirve el conocimiento adquirido si no se pone en práctica. El conocimiento no va a ser conocimiento si no se comparte, compártelo. Gracias. Te invito a que me sigas en mis redes sociales si aún no me sigues, que cheques el contenido, que lo compartas. Estamos muy fuertes y estamos creciendo a pasos agigantados porque el propósito de Dios es grande. El propósito de Dios
Soñé siempre con encontrar un verdadero propósito que me llenara de vibraciones positivas, que me ayudara a levantarme todos los días, y creo que ese propósito ha llegado a mi vida y de alguna manera siempre lo tuve, pero en algún momento me perdí. Y el propósito es grande, el propósito de Dios es grande, y siempre dije que quería un propósito en mi vida que fuera mucho más grande que yo misma, y ha llegado. Lo he hecho mío, lo he abrazado y no sé hacia dónde ni cómo, pero sé que la escalera va a ir apareciendo, sé que las personas correctas se van a ir uniendo, sé que vamos a hacer sinergia, sé que vamos a hacer cosas que van a cambiar la realidad de muchos niños, no sé cómo aún, te soy honesta, pero precisamente eso es fe. Precisamente cuando tú crees en Dios, le tienes que creer a Dios. Y si algo tengo es que creo firmemente y le creo ciegamente a Dios. Y sé que Él dará las herramientas. Y sé que Él pondrá todo como tiene que poner en su lugar para que la magia suceda. Si te hace clic el contenido, compártelo, coméntalo, me ayudas mucho con eso, porque sabemos que el tema de redes sociales pues prácticamente es compartir, comentar para que la visualización vaya aumentando y para que cada vez el contenido llegue a muchísimas más personas, porque lo que quiero es generar conciencia, lo que quiero es que despertemos. Hay mucha gente dormida, mucha gente dormida. Y más que dormida, mucha gente distraída, muchísima gente distraída. Y uno de mis principales objetivos es ayudarlos a que despierten, sacudirlos un poco y que despierten. Por eso tu ayuda para mí es fundamental. Sé perfectamente que puedo llegar lejos si voy sola. Si voy sola, llego lejos y llego rápido. Pero si voy contigo, si tú me ayudas, si tú te unes, vamos a llegar muchísimo más lejos como equipo. Por eso para mí es importante tu apoyo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguirme si me sigues. Si no, te invito a que lo hagas. Pues bueno, en esta tardecita de lunes, solo te puedo decir gracias. Bendiciones abundantes para ti, para tu vida, para tu familia. No bajemos la guardia, confiemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sígueme en mis redes sociales, en YouTube me encuentras como Elisa Domínguez, en Instagram me encuentras como coach-Elizabeth Domínguez M, y en mi página de Facebook también me encuentras como coach-Elizabeth Domínguez M. Pues muchas gracias, muchas gracias, y nos vemos en el próximo live. Muchas gracias. Bendiciones abundantes. Vamos a desconectar.